La alegría en el Señor. Muy amados cristovidentes, en el día de hoy, tercer domingo del Adviento, tenemos un tema que nos va a servir a todos muchísimo y que nos gusta tanto a nosotros como a Dios mismo, según lo que veremos a continuación. Se trata del tema de la alegría que desde el principio de nuestro programa llamaremos alegría cristiana, porque es la alegría en el Señor. Las lecturas de la Santa Misa propuestas para el día de hoy comienzan por una bellísima lectura del profeta Sofonías. No más como por recordarles algo sobre el profeta, vale la pena tener en cuenta que Sofonías predicó entre los años 640 y 609 a.C., apenas unos años antes del destierro del pueblo de Judá a Babilonia. Y eran tiempos en los que, por la cierta paz que se vivía en el territorio, había costumbres un poco disolutas. El pueblo, sin persecuciones, sin grandes sufrimientos, se entregó un poco a los placeres, vivió más bien preocupada por lo que el gran imperio asirio ofrecía, y como ocurre con muchísimas naciones, se apegó más bien de las modas que de Dios nuestro Señor. Así comenzó a flaquear, tuvo caídas otra vez en idolatría. Los dioses de los pueblos extranjeros le atraían mucho, las religiones extranjeras parecían como muy atractivas, y también algunos usos, algunas costumbres que no eran propias de lo que Dios había ya enseñado a su pueblo. Por eso Sofonías interviene con una predicación sobre el castigo de Dios. Para Sofonías es claro que llegará un día, él lo llama el día del Señor, un día en el cual Dios nuestro Señor va a intervenir para juzgar a su pueblo, y habrá un castigo inexorable. Pero ese castigo, la cosa prodigiosa de la reflexión que hace Sofonías, es que no es un castigo que tenga por objetivo humillar. Es un castigo que tiene por objetivo hacer un pueblo humilde, humilde y sencillo, humilde y modesto, capaz de recibir a Dios como se debe recibir, en obediencia. Para esto, Dios nuestro Señor anuncia que su castigo es como fruto de su misericordia, de su compasión, porque ama a su pueblo y quiere recuperarlo. Por eso, hacia el final del libro, se anuncia la restauración, y es la restauración de el amor que se ha tenido desde siempre, del amor con que Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, y por supuesto restauración de las relaciones en que el grupo que será salvado, el grupo que será rescatado, podrá disfrutar de todas las prerrogativas y privilegios de una vida con Dios. En ese contexto podemos escuchar lo que en la misa de hoy se lee para todos nosotros. Dice así: grita, ciudad de Sión, lanza vítores Israel, festeja lo exultante, Jerusalén capital, que el Señor ha expulsado a los tiranos, ha echado a tus enemigos. El Señor dentro de ti es el Rey de Israel, y ya no temerás nada malo. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no te acobardes. El Señor tu Dios es dentro de ti un soldado victorioso, que goza y se alegra contigo, renovando su amor, se llena de júbilo por ti, como en día de fiesta. Estas bellísimas expresiones en que Dios mismo dice que su alegría es la renovación que ofrece, que Él está dentro, en el corazón de su pueblo, entre las murallas que rodean a Jerusalén como fuerte soldado, como vencedor en la batalla, son ya de por sí una comunicación del tema que tenemos para hoy de la alegría. Fíjense cómo el mismo Señor se goza con su pueblo. Él se alegra de estar con ellos, pero además ellos, su pueblo, son su alegría. Podemos comenzar por este punto nuestra reflexión
más precisa del día de hoy. La alegría cristiana es la alegría de aquellos que saben que Dios se alegra con nosotros, que nosotros podemos ser agradables para Dios con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos, pero más aún con lo que somos. Dios nos ama por lo que somos y como somos, hasta con nuestros defectos y debilidades que Él conoce mucho mejor que nosotros y que sabe que solamente cuando nosotros podemos poner en sus manos tendrán solución. Dios quiere ayudarnos y por eso cuando nos dice de tanto amor es porque quiere que nosotros vivamos una vida dichosa con Él. La alegría de Dios dentro de nosotros como fuerte, vencedor de todas las tentaciones, de todas las amenazas, es la alegría nuestra, que sabemos que si estamos con Él, nada tenemos que temer, nada podemos temer porque Él nunca nos va a abandonar. Ese es como el telón de fondo de lo que luego las lecturas van desarrollando de manera preciosa. La segunda lectura que tenemos en el día de hoy es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en un trozo, en el capítulo 4, bastante conocido. Esta aproximación a la alegría cristiana tendrá que ver con todo aquello que son las costumbres, las buenas costumbres. Recordemos que San Pablo escribe tratando de conformar la iglesia como el verdadero pueblo de Dios, como el heredero de las promesas. Es este pueblo el que es continuación de aquello que prometió Sofonías, que prometieron los profetas, es decir, es continuación de aquel resto de piadosos israelitas que lograron mantener la fidelidad, la constancia y que, bueno, nuestro Señor convocó con la venida de su Hijo para el verdadero, para el pueblo definitivo de Dios. Así cuando San Pablo escribe a cualquiera de las iglesias a las que se dirige, escribe construyendo la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Oigámoslo, que dicen: tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, más bien preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias, y la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando pensamos en estas frases de San Pablo, cuando él dice que para que nuestra alegría sea completa simplemente tenemos que hacer el esfuerzo de estarlo. Estén alegres en el Señor. Prácticamente lo que nos dice es que Dios dentro de nosotros y Dios que nos llama, Dios que nos anima, es nuestra alegría. La alegría en el Señor es algo distinto de la alegría del mundo. Habla de la bondad que tenemos que tener, habla de la petición humilde, habla de la acción de gracias y habla San Pablo, por supuesto también, de todo aquello que es más grande que nosotros, la paz de Dios que custodia nuestros corazones y nuestras almas y nos viene dada solo en Cristo Jesús. La alegría en el Señor, queridos hermanos, comienza a verse como algo propio del cristianismo. La alegría del mundo es la alegría pasajera siempre, que producen pequeños acontecimientos, que producen sensaciones, que producen algunos placeres, algunos muy lícitos, otros bastante complicados, pero es una alegría que normalmente se reconoce porque se conquista con grandes esfuerzos y dura relativamente poco. La alegría en el Señor es algo permanente,
algo que dura, algo que tiene raíces muy profundas. Mejor dicho, la alegría en el Señor es una sensación interior de que aunque en el exterior estuviéramos sufriendo, nosotros no queremos cambiar de vida. Esa que tenemos en Cristo es toda nuestra vida, es toda nuestra alegría. Y cuando pensamos que nuestro Señor nos acompaña, nos cuida, nos quiere, nos anima, nos fortalece, nos sigue, entonces sabemos que podemos vivir en paz. La alegría cristiana se construye desde esta bondad, pero también produce la bondad. Un santo triste es un triste santo, enseñaba Santa Teresa de Jesús hace ya bastante tiempo. Cuando nosotros vivimos una vida cristiana de enredo, de conflicto, de pensamientos que nos hacen vernos mucho a nosotros mismos y poquito a Dios, esa no nos da la verdadera alegría. Por eso un verdadero cristiano no se mira a sí mismo, no está siempre melancólico por lo que pudo haber sido y no fue, sino mira a Cristo, sabe de la misericordia de Dios y entiende que hay cosas mucho más grandes, pero mucho más grandes que la propia conciencia o que el propio yo. Dios está con nosotros. Dios es nuestra alegría y nuestra fortaleza. Por eso, vamos a seguir en esta reflexión después de algunos momentos de corte que necesitamos en este momento y después, viendo el Evangelio, trataremos de concluir sobre el mensaje del día de hoy. Estén alegres en el Señor. Como quedamos hace un momento pendientes de nuestra reflexión sobre la alegría cristiana, ahora vamos a seguir. El Evangelio que vamos a escuchar a continuación, tomado del tercer Evangelio, es decir, del Evangelio de San Lucas, nos muestra a alguien muy importante en la historia de la salvación, a San Juan Bautista, dando consejos. Para que entendamos bien el contexto del Evangelio que vamos a oír, San Juan Bautista estaba predicando y bautizando junto al Jordán. Según lo que parece, por las indicaciones que nos da la Sagrada Biblia, había muchísimas personas que buscaban el bautismo de Juan como un signo de arrepentimiento, como un signo de conversión. Recuerden, por favor, que el bautismo de Juan no es todavía el bautismo cristiano. Por lo tanto, decir a uno que tiene que bautizar sus hijos a los 30 años o a los 33 es una mala interpretación de la Biblia. Lo que quiere decir es que había un bautismo, es decir, un baño con agua simbólico como representación de que algo en mí estaba cambiando, algo en mí se estaba purificando y, por supuesto, se estaba purificando en vistas a la transformación que el Mesías habría de realizar en poco. San Juan Bautista comienza pues su predicación de una manera muy clara, como lo vamos a ver a continuación. En su propuesta, cada grupo de personas tiene su propia llamada de atención. Oigámoslo. Por entonces, mientras él bautizaba, la multitud le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Juan respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y otro tanto haga el que tiene comida. Fueron también algunos recaudadores de impuestos a bautizarse y le preguntaban, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no exijan más de lo que está ordenado. También los soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó, no maltraten ni denuncien a nadie y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, Juan se dirigió a todos. Yo los bautizo con agua, pero viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno para soltarle la correa de sus sandalias.
Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha y reunir el trigo en el granero, y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Con otras muchas palabras, anunciaba al pueblo la buena noticia. Estas palabras del Evangelio de San Lucas nos presentan una parte de la historia de San Juan Bautista que quizá pocas veces se reflexiona, el contenido de su predicación. Fíjense cómo, en la manera como San Lucas dispone el escrito que nos presenta, propone tres grupos de personas, la gente en general, preocupada por lo que tiene que hacer. Y Juan con toda claridad les dice que hay que hacer misericordia. Lo primero que hay que hacer es dar a los demás, de lo que tenemos, dar a los otros. Pero luego hay dos grupos de personas muy particulares en la sociedad israelita de ese momento, y son los recaudadores de impuestos o los publicanos, gente tenida por despreciada y que también recibe su recomendación. Hagan con cuidado lo que les toca hacer y no exijan más de lo que les está permitido. Y a ellos, que luego fueron interlocutores de Jesús muchas veces durante su vida pública, se les dice que es necesario cumplir el deber, pero cuidarse de evitar que el cumplimiento del deber se vuelva motivo de escándalo, motivo de arrogancia o sobre todo de enriquecimiento ilícito. Y luego vienen los soldados, que podemos considerar fácilmente como paganos, como miembros de otro pueblo, venidos de los invasores romanos, y por lo tanto que entienden muy poquito de todo esto, y sin embargo están aquí porque han oído predicar. Están aquí porque ya saben que hay un acontecimiento grande que está por ocurrir. Juan lo está anunciando y está convocando muchísima gente a que se prepare para la llegada del Señor. Pero el tema de hoy era la alegría cristiana. Muy queridos hermanos, estamos justo comenzando hoy la novena de Navidad, los 9 días preparatorios al gran acontecimiento de la Navidad en solemnidad del próximo 25 de diciembre. Tener esto en mente y oír con cuidado el Evangelio que acabamos de escuchar nos ponen en una tónica muy particular. Si queremos estar preparados para la venida del Señor, tenemos que vivir de acuerdo con la obediencia. Desde cuando escuchamos la primera lectura, se nos decía que Dios estaba buscándose un pueblo humilde y obediente y sencillo, modesto, capaz de responder con entusiasmo a su llamada. Durante todo el tiempo de esta predicación he tenido ante los ojos a la Santísima Virgen María. Si alguien heredó las promesas del Antiguo Testamento, si alguien fue fiel a la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, fue por supuesto María. Si alguien ha sido capaz de vivir con esa alegría que no es la del mundo, sino la alegría en el Señor, si alguien supo estar con Jesús y prefirió que le arrancaran la cabeza si fuese necesario antes que abandonar a Jesús, y su alegría era estar con Jesús, es María. Y ahora, mientras hablamos del Evangelio, si hay alguien que cumplió sus deberes, si hay alguien que estuvo listo y disponible para la llegada del Mesías Salvador, por supuesto, es María. Ahora bien, la novena de aguinaldos no es la Navidad, es preparación a la Navidad. En Colombia estamos muy acostumbrados por lo festivo de estos 9 días a confundir un poco las cosas. Tengan cuidado, no importa que seamos festivos, no importa que nuestras tradiciones nos pongan en un camino más bien alegre, está bien, es la alegría en el Señor que este domingo nos anuncia. Pero cuidado, que son días de preparación, no días de festejo. Y aunque tengamos abundancia de algunas cosas, aunque nos encontremos con las personas que más queremos, por favor, procuremos de muchas maneras estar en tónica de preparación. ¿Cuál es la verdadera alegría cristiana? Revisarnos. La verdadera alegría cristiana es actuar
de una manera conforme a lo que somos, la alegría cristiana consiste en caminar con Cristo. Vean, Él ya vino, Él está con nosotros. Esta Navidad que viene es conmemoración de su venida, por supuesto, celebración en la Sagrada Liturgia del acontecimiento y posibilidad de vivir el acontecimiento, pero sabemos que esta dimensión de nuestra propia salvación, es decir, la encarnación y llegada del Mesías, ya ocurrió. Ahora, sabemos que todo el Adviento nos anuncia una segunda venida, una venida en gloria y en poder, una venida en la que el juicio del que Sofonías hablaba, del que todos los profetas tuvieron como una especie de primera noticia y del que nosotros sabemos no escaparemos, llegará. Así que, sabiéndolo, ¿por qué no hacer que esta Navidad nos coja convertidos? ¿Convertidos a qué o en qué? Convertidos en discípulos de Cristo y convertidos a Cristo. La verdadera alegría cristiana no es recrearnos en nuestro propio pecado, y la verdadera penitencia no es solamente un trabajo sobre el pecado, es un trabajo sobre la virtud. Es el trabajo de hacer las cosas todos los días tan bien hechas que el mismo Señor se sienta contento. Como si nosotros pudiéramos un poco juzgar del sentimiento divino, que Dios se sienta contento con lo que tú estás haciendo. Que Dios se pueda sentir orgulloso de ti. Si alguna vez tienes la desdicha de pecar, si alguna vez has caído o caes, levántate inmediatamente. La conciencia te tiene que hacer recuperar inmediatamente después del pecado. Si no, no tienes fe. Pero alegres cuando después de cualquier evento nos unimos al Señor. En el evento mismo estamos con Él, y todo lo que hacemos, todo en nuestra vida, es expresión de que vivimos en profunda comunión con Dios. Hoy San Juan Bautista nos ha indicado el camino del Señor, pero tuvimos como telón de fondo la fidelidad de María, y queremos ser alegres sirviendo al Señor. Sabemos que Dios se pondrá alegre también con nosotros. Hay muchas cosas que cultivar. Este es el año de la fe. Tenemos que vivirlo de la manera más profunda que podamos. Estamos comenzando la novena de aguinaldos. Tenemos que hacerla de tal manera que no parezca que somos paganos celebrando cristianismos. Y tenemos que vivir de tal manera que nuestra alegría sea una alegría completa, pero en Cristo. Hace pocos días tuvimos la muy terrible ocasión de leer en un periódico de gran circulación nacional una propuesta de supuesto teólogo contra la virginidad de María. En estos días, mis queridos amigos y hermanos, en estos días en que leemos el Evangelio abundantemente, en que hacemos las consideraciones de la novena de Navidad, pensemos en que nuestra fe proclama a la siempre Virgen, Santa María, como Madre de Dios. Y pensemos con el niño de Belén, que es lo más lógico y lo más bello, y que es la verdadera alegría ver en este niño al Dios eterno, aunque humanado, eterno, eterno como el Padre, eterno como el Espíritu Santo. Veamos que si este bebé es Dios y ha nacido de María, María es la Madre de Dios. Y entendamos de una vez por todas que todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la Virgen hija de Sión, que todo lo que San Mateo dice en su Evangelio sobre la virginidad inmaculada de María, que lo que Lucas sugiere en alguno de sus apartes y que lo que la tradición de la Iglesia siempre ha profesado desde el principio hasta hoy, no va a cambiar, porque alguien que juega a ser teólogo dice cosas distintas. Que viva la Santísima Virgen María, que viva nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, y aquí, mientras preparamos esta Navidad, sigamos disfrutando de alegría y de una paz
que solo en el Señor tiene consistencia. Para terminar nuestra reflexión, reciban una bendición muy especial de parte de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría en el Señor. No es un castigo que tenga por objetivo humillar. Es un castigo que tiene por objetivo hacer un pueblo humilde, humilde y sencillo, humilde y modesto, capaz de recibir a Dios como se debe recibir, en obediencia. Para esto, Dios nuestro Señor anuncia que su castigo es como fruto de su misericordia, de su compasión, porque ama a su pueblo y quiere recuperarlo. Por eso, hacia el final del libro, se anuncia las costumbres que no eran propias de lo que Dios había ya enseñado a su pueblo. Por eso Sofonías interviene con una predicación sobre el castigo de Dios. Para Sofonías es claro que llegará un día, él lo llama el día del Señor, un día en el cual Dios nuestro Señor va a intervenir para juzgar a su pueblo y habrá un castigo inexorable. Pero ese castigo, la cosa prodigiosa de la reflexión que hace Sofonías es que pueblo sin persecuciones, sin grandes sufrimientos, se entregó un poco a los placeres, vivió más bien preocupada por lo que el gran imperio asirio ofrecía y, como ocurre con muchísimas naciones, se apegó más bien de las modas que de Dios nuestro Señor. Así comenzó a flaquear, tuvo caídas otra vez en idolatría. Los dioses de los pueblos extranjeros le atraían mucho, las religiones extranjeras parecían como muy atractivas y también algunos usos, algunas cosas. La alegría en el Señor. Muy amados cristovidentes, en el día de hoy, tercer domingo del Adviento, tenemos un tema que nos va a servir a todos muchísimo y que nos gusta tanto a nosotros como a Dios mismo, según lo que veremos a continuación. Se trata del tema de la alegría que desde el principio de nuestro programa llamaremos alegría cristiana, porque es la alegría en el Señor. Las lecturas de la Santa Misa propuestas para el día de hoy comienzan por una bellísima lectura del profeta Sofonías. No más como por recordarles algo sobre el profeta, vale la pena tener en cuenta que Sofonías predicó entre los años 640 y 609 a.C., apenas unos años antes del destierro del pueblo de Judá a Babilonia. Y eran tiempos en los que, por la cierta paz que se vivía en el territorio, había costumbres un poco disolutas.